Los antiguos sabios se dieron cuenta que había muy pocos errores en el proceso de la existencia. Una de las más extrañas paradojas que produce la existencia es que las cosas cambien, que sean impermanentes. Esa es una de las cosas más extrañas. ¿Por qué extrañas? Porque la impermanencia, debido a que no podemos dirigir la dirección del cambio, produce dolor. El movimiento, la diferenciación misma, produce dolor. El budista habla de que la vida produce dolor. La existencia en sí misma produce dolor. La forma de la salida que se plantea en el budismo es la obtención de una facultad, de una cualidad que pueda disipar este dolor. Esa facultad esencial que se intenta implantar en el discípulo es la compasión amorosa, a la que se le llama karuna. Karuna es un agregado de cualidades, es un agregado de características que tienen la facultad de poder desvanecer el sufrimiento que el ser humano posee. Nosotros planteamos que evidentemente el dolor que impera en el mundo y que surge a través del cambio es necesario erradicarlo. Claro que sí. Planteamos que el origen de la impermanencia es el sentido de diferenciación que opera básicamente en la mente. ¿Han visto cómo ustedes, cuando uno toma, por ejemplo, un gran tarro de pintura blanca, si quiere escoger un color de una paleta de muchísimos colores, la sitúa en una máquina donde unas pocas gotas caen, se mezclan, luego va a un vibrador y finalmente sale el color que deseamos? ¿Han notado que con muy poca cantidad de colores se ofrecen diversos tonos? Pero siempre la base esencial es un color blanco, siempre. De esa manera en la mente, en la inmensa mente blanca, en la inmensa mente de color blanco, en muchas ocasiones se deposita un pequeño tinte que es capaz de transformar enérgicamente la forma de la cognición. Des en cuenta que la sutileza de unos cristales opacos son capaces de cambiar inmediatamente cualquier cosa que observemos. De esa manera, en el Advaita, planteamos que el origen del dolor, el origen del sufrimiento, merece ser buscado, y el lugar en donde lo encontramos, el planteamiento que hacemos para poder enfrentarnos a esa circunstancia de la impermanencia, del sufrimiento, dukkha y sukha, el cambio de opuestos que hay entre todas las cosas. Para poder enfrentar esa serie de circunstancias, lo que tenemos que es definir el problema. En el Advaita, el problema del dolor o el problema de la impermanencia se define a través de la aparición de una variable diferenciadora en el proceso cognitivo. La intromisión de una variable diferenciadora en el proceso cognitivo hace que necesariamente el mecanismo de la interpretación de la realidad se transforme y se adecue al mecanismo de adaptación de todo el proceso cognitivo que ahora entra en curso. Pero si planteásemos qué es la definición del problema, cuál es el estatus esencial, no definimos que el problema es Maya. Sí, el problema es Maya, la ilusión, sí, claro. No decimos, no, es que el problema es el karma, que nos liga, nos une, nos atrapa, nos encierra, nos guarda, nos encadena. Sí, está bien, vale. Pero
El problema podemos definirlo también como es que todo es cambiante, todo es impermanente. Sí, 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 está bien, vale, vale. Todo es cambiante, eso es claro, eso es consistente. Pero ¿y cuál es el origen del problema? Buda decía algo que era muy interesante. Dice, el origen del sufrimiento es Tanha. Tanha. Tanha es una bella palabra, no solamente verla, sino pronunciarla. Tanha. Es T-A-N-H-A, Tanha. Tanha es algo así como la sed de vida. Pero no es cualquier sed de vida, es la sed de vida de individualidad. El impulso más genésico, más básico, más primario que existe en el ser humano en cualquier fase de su mente, en cualquier nivel de su memoria. Eso que le lleva a producir, a sostener y a mantener la individualidad se llama Tanha. Tanha es la sed de vida. La primera noble verdad es la existencia del dolor. El dolor existe, es innegable. Por todas las diversas variables con las que nos enfrentamos y reconocemos en primera persona que evidentemente es así cuando no podemos manejarlas. Y nos preguntamos, ¿y cuál es la causa del dolor? La causa del dolor es Tanha, la sed de vida. Luego planteamos, tenemos que solucionar este problema. Eso es lo que plantea el Buda en la tercera noble verdad. ¿Y cómo hacemos para solucionar esto? Entonces él emerge y lo que plantea es un noble presendero como cuarta noble verdad, una serie de pasos, de requisitos que son necesarios y que muchas veces, según muchas interpretaciones, se circunscriben a poseer karuna, una actitud personal profundamente amorosa y a la vez altamente compasiva. Es una especie de actividad que nos acerca con lo humano, con su sufrimiento, pero también con algo así como la superación de esas dos circunstancias, de esas dos limitaciones, el dolor mismo y la sensación de ser humano, la fragilidad propia. Ese karuna pareciera ser una especie de capacidad exaltada que me permití conocer sin fundirme, sin asolearme en ese dolor para poder superarlo. Algo así es eso. El Advaita toma derroteros que son parecidos, porque es que no pueden ser excesivamente diferentes. Pero seguramente los analizamos desde una perspectiva un tanto paralela, basado en la dirección que su tradición muestra. Evidentemente notamos que todo es maya, que hay samsara, nacimiento y muerte constante, que hay karma, que ese karma nos entrelaza, que ese karma nos encadena. Evidentemente también sabemos que hay ignorancia y ajnana, no podemos distinguir claramente qué son las cosas, qué es lo real. Sabemos entonces por eso que la ilusión es capaz de encerrarnos, de guardarnos, de tragarnos y no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Y entonces intentamos definir el problema. Tratamos de saber qué es lo que necesitamos promover para poder evitar esa circunstancia, para poder salir de esa cárcel. Y el mecanismo que se plantea básicamente es plantear que el proceso ilusorio emerge en una actividad netamente cognitiva. Y para eso se dan una suerte de ejemplos varios, pero hay uno que es representativo y que tiene como función básicamente plantear esa circunstancia. Es el eterno cuento de la serpiente y la soga. Una persona va caminando por el bosque. Está oscureciendo. A la vera del camino hay una cuerda que está enrollada, una soga que está enrollada. Sin embargo, el caminante que no lo advierte cuando lo nota, lo que percibe es una serpiente. Por el susto que se da, asume que la serpiente se mueve y que inclusive está próximo a poder atacarlo, circunstancia que hace entonces que este personaje se ponga a la defensiva y simplemente huya.
Y nos preguntamos, ¿cómo algo que no existe puede verse como real? ¿Cómo algo que existe puede apreciarse como válido? ¿Y cómo lo que es real, aun siendo tal, no se percibe, como es el caso de la cuerda? Entonces decimos, el problema de la falsa percepción, el problema de la ilusoriedad, el problema de ver en el desierto ese espejismo, se da debido a una incorrecta cognición en el proceso mismo en que ella opera. Hay algo en nuestra forma de interpretar el mundo que es capaz de transformar el proceso coherente de las cosas, la representación válida del mundo, y lo transgiversamos de una manera que se adapta al propio temor que tiene entonces el personaje, el caminante, que se adapta a la inquietud, al miedo, a la muerte y a todas las cosas que hay allí en él. Es decir, el caminante que va allí en la selva, en el bosque, lo que presume es la presencia de su miedo, de su inquietud, de la capacidad que tiene de acercarse a la muerte, de la sensación de impermanencia que él posee, y todo ello se conjuga para elaborar de inmediato un cuadro absolutamente inexistente, y sin embargo asume que esa representación, que ese decorado es válido. Entonces el Vedantín se da cuenta que el problema es un problema cognitivo. Y empieza a averiguar dentro de ese problema cognitivo qué es lo que él está escondiendo, qué es lo que hay en el proceso cognitivo en sí mismo. Empieza a auscultar el miedo que tiene, por ejemplo, a ser mordido. Empieza a auscultar, por ejemplo, el miedo que posee el personaje a morir. Empieza a auscultar, por ejemplo, el miedo que el caminante tiene de andar a oscuras o en la penumbra en la selva. Empieza a auscultar, por ejemplo, la condición de memoria que posee el propio caminante y que le lleva a reconocer que una selva en ciertas horas puede ser peligrosa. Le recuerda, por ejemplo, que hay muchos amigos, compañeros e incluso familiares que en algún momento han sido mordidos por serpientes, que han pisado, que se han presentado y que le han llevado a enfermedades profundas o a decesos de personas queridas. Empieza a juntarse en muchas cosas que convierten el panorama de una percepción en algo francamente irreal. Y cuando empezamos a notar todos los elementos que efervescentemente emergen de ese proceso, el Advaitina empieza a reconocer una cosa, que en todos ellos, aunque son variados en índoles, unos psicológicos y otros son físicos, todos ellos contienen algo que es común, es que hay alguien. Que toda experiencia física, energética o mental se refiere a alguien, a una entidad que se presume tener recuerdos, que se presume tener miedos, que se presume tener inquietudes. Y fueron dándose cuenta que el problema no solamente es cognitivo, sino un proceso que incluye en el mecanismo de la cognición la aparición de un sujeto. No solamente es la cuerda y la serpiente, porque ella demuestra que el problema, que el proceso que se está dando es cognitivo, es inferir a través de los mecanismos que está produciéndose eso, qué es lo que lo está generando. Y entonces llegamos a la puntualidad de plantear que el gran problema que produce la ilusión cognitiva de asumir algo inexistente como real y a algo real no poder percibirlo como existente, es un continuo sentido de diferenciación, una variable en el proceso cognitivo que produce el sentido del yo.
Y esa es la definición clara del problema desde el punto de vista del Advaita. No va para más, ni va para menos. Luego viene el mecanismo a través del cual podemos desvanecer ese proceso cognitivo. El desvanecimiento de ese proceso cognitivo implica necesariamente una correcta cognición. Es decir, tenemos que aprender a sostener la percepción de la cuerda y como tal de todo evento consciente en una perspectiva, en un ambiente, en una plataforma que sea lo suficientemente coherente y clara para que lo que percibamos deba ser siempre lo que realmente las cosas son. Entonces, después de esto, de plantear que el dilema es netamente cognitivo, sugiere un tipo de cognición que debe ser la adecuada, a la que no asume como el amor compasivo, a la que no asume como el compungirse o tratar de ayudar o simplemente querer solucionar el dolor de alguien que corre por la selva asustado, ni siquiera tratar de hacer que recupere esta persona su coherencia porque se acordó de que a lo mejor algún familiar, algún hijo, pues murió a causa de esto mismo. No es la compasión sobre algo ilusorio lo que puede solucionar el inconveniente, sino la recta cognición del proceso mismo que le está generando. Y entonces estima que tiene que haber una forma de cognición precisa, detallada, esquemática y clara, que tenga y que permita la facultad de observar los objetos y verlos en verdadera magnitud. Y a esa facultad que permite observar los objetos y verlos en verdadera magnitud le denominó discernimiento, le denominó viveka. Viveka es nitya, anitya vastu vivekaha. Es discriminar las cosas reales de las ilusorias. Esa capacidad discriminativa es la que se busca afanosamente, porque esa capacidad de conocimiento clara es la que nos permite distinguir a ciencia cierta y de manera clara, sin tener que erradicar la percepción, sin tener que ir a evitar el sufrimiento de las personas o de tratar de curarlas por lo ya vivido o por lo que se está sintiendo. Y el discernimiento se convierte en la fuente esencial de la búsqueda y el elemento primario del jnana yoga. Esa facultad discernitiva no es darse cuenta, por ejemplo, que las cosas son de un color o que son de un tamaño. Tampoco, por ejemplo, darse cuenta que efectivamente Luis es Luis o que María es María. No es ese tipo de intelecto, no es ese tipo de saber. No es el tipo de saber que permite, por ejemplo, decir que 4 por 2 es 6. No es ese tipo de saber. Es otro tipo de saber. Es un saber que tiene un componente diferente, es un saber que tiene un componente metafísico, es un saber que tiene un componente de realidad, no de la realidad de una operación matemática o la realidad de la coherencia entre la imagen de un objeto y la que tengo como recuerdo. No es esa. Aunque es válida y aunque presume de realidad esa circunstancia, es otro tipo de elemento que subyace en la cognición y que tiene la capacidad de adosar otro tipo de realidad. Es como el cariño que se tiene a diversas personas. Es un cariño, pero tiene gradaciones de entrega o de cercanía dependiendo a quién es. Así en la cognición, esta comprensión tiene un nivel, tiene un estrato especial y el discernimiento se convierte en ese misterioso arcano que tenemos que aprender a desarrollar con el único fin de poder observar coherentemente las cosas y destrabar el proceso de la percepción, porque estamos viendo todo el tiempo serpientes. No estamos viendo sogas, estamos viendo serpientes, estamos viendo realidades a medias, estamos viendo universos, estamos moviéndonos por desiertos donde los oasis nacen y mueren constantemente. El análisis profundo
detallado y claro de la cognición, y sabiendo que evidentemente requerimos proceder a crear un mecanismo que sea acorde a la ruptura de la ilusión y de Maya, y por lo tanto del karma, y por lo tanto de todos los elementos asociados que nos encadenan, se llegó a la conclusión de que la percepción que es válido, que el entorno sobre el cual debemos realizar el proceso de la percepción, tiene que darse bajo un mecanismo al que llamamos presente. El presente se convierte entonces en un mecanismo fundamental de la cognición, se convierte en un elemento y la plataforma esencial sobre la cual debemos iluminar el objeto para poder conocerlo. Es como si necesitamos iluminar el objeto de color blanco para que sus colores naturales fluyan, porque si entonces lo que hacemos es iluminar el objeto con color azul, seguramente conoceremos el objeto, conoceremos connotaciones y características como por ejemplo su forma, pero perderemos parte de su naturaleza esencial, del color espontáneo que la naturaleza le ha ofrecido a este mecanismo, a este objeto o a esta entidad. El discernimiento es un tipo de conocimiento que alumbra de color blanco las cosas para poderlas ver como tal, como naturalmente son, sin tener que presuponer, sin tener que recordar algo más o sin tener que tener ningún esfuerzo asociado para completar la estructura y el constructo del objeto. Allí desde esa perspectiva entonces convertimos el presente en un mecanismo que es fundamental y que es necesario. Nos damos cuenta que el ser humano produce a través de la intromisión del sentido del yo en la cognición una serie de elementos. El veneno que introduce se llama voluntad. Porque la voluntad es la expresión, es el elemento sinónimo del sentido del yo. Ustedes pueden cambiar muy fácilmente la palabra yo por la palabra voluntad y pueden cambiar la palabra voluntad por la palabra yo. La voluntad implica genéricamente un impulso al logro de una meta. Como necesariamente la meta no está en el origen, necesariamente se requiere un sujeto en el origen que busque una meta que está más allá de él. Y ahí entonces que la voluntad se convierte en un elemento absolutamente fundamental en este proceso cognitivo. Entonces, si no sabemos cómo erradicar el proceso de la individualidad, si no podemos entrometernos en el proceso cognitivo y deshacer la variable diferenciadora, lo que sí podemos es entender que ella se manifiesta como el propio sentido de la voluntad. El mecanismo que nos impulsa a querer saber, a querer tener, a querer ser. El mecanismo que nos impulsa a las cosas. Es algo así como el Tana, pero práctico. Es la visión cognitiva del Tana, la sed de vida. Esa sed de vida es un impulso primario, básico, puntual, prácticamente inconsciente, que opera en la naturaleza y que construye el ser humano como tal también. Ese impulso genésico primario se manifiesta a nivel práctico, un mecanismo volitivo. Y entonces intentamos colocar en el proceso de la cognición la atención allende la voluntad, impulsando un proceso de percepción carente de ella. Entonces emerge, por ejemplo, el hacer sin quien haga, el pensar sin quien piense. Y de esta manera, el desarrollo constante y la presencia continua del individuo en el proceso cognitivo de forma errónea empieza a cesar. Lo que buscamos de manera práctica es algo muy elemental. Es aprender a reaccionar a lo que acontece correctamente y constantemente en el presente. Es iluminar los objetos con luz de color blanca constantemente para que podamos saber exactamente cuál es el tono que tiene la superficie de los cuerpos. Así entonces el discernimiento se convierte en esa herramienta
que se forja a través de la cognición presencial y que en la medida en que esta se realiza es capaz de deshacer, es capaz de impedir la aparición del veneno, se convierte como una especie de antídoto a esa serpiente que podemos observar falsamente como real. Lo que intentamos nosotros hacer a través de las diversas prácticas es obligar a que la atención se sostenga en la cadena de contenidos mentales presenciales. Lo que hacemos con las diversas prácticas que realizamos, ya sea internas o externas, es obligar a la atención a sostenerse en aquello que es la única opción que tiene para realizar la acción, que es el presente. Es la más inteligente, no es la única, pero es la más inteligente. La percepción presencial no es la única, pero es la más inteligente. Es tan inteligente que no necesita a alguien para creerlo, para hacerlo ni para desarrollarlo. Esa ausencia del sentido volitivo se convierte en algo fundamental y empieza a producir el discernimiento, una condición operativa en la cognición a la que le llamamos concentración. La concentración es la primera manifestación del sentido discernitivo del ser humano. La concentración, la capacidad de fijar la atención sobre los objetos de tal manera que el elemento se defina, sin que excesivamente huya o ingrese información, se convierte en elemento fundamental y esencial. Se convierte en el primer peldaño de la cognición. Por eso para nosotros es tan importante la cognición asociada a la concentración. Por eso analizamos con detalle su naturaleza. Por eso buscamos esencialmente qué es lo que allí hay, qué es lo que falta, qué es lo que sobra, qué es lo que se muestra en ella. Ella necesariamente por el replanteamiento que genera en sí misma cambia el propio proceso cognitivo e induce una nueva forma de ver el mundo. Reagrupa de forma diferente la misma información que constituye todas las cosas. Podemos decir que una persona posee discernimiento en la medida en que tiene inicialmente la capacidad de poder concentrarse. Eso lo que demuestra sencilla y simplemente es que el ser humano tiene una fuerza inmensa, una capacidad enorme de desarrollo interior en la simple medida en que puede desarrollar sus habilidades innatas. Si el ser humano posee una serie de habilidades innatas y lo que hacemos es proponer que ellas despierten, de manera espontánea y automática estamos empezando a reconfigurar la mente para que el discernimiento emerja y el día de mañana una persona pueda ver que el mundo es lo que es, que no es la serpiente, sino que sí es la soga. Sin embargo, el discernimiento no termina aquí, el discernimiento es una facultad que surge por capas. La segunda faceta propia del discernimiento, de la aparición de su naturaleza en el ser humano y en el proceso cognitivo, es el reencuentro y la detección de la no dualidad. Cuando la atención no solamente se sostiene, ya sea en objeto o en sujeto, sino que en el campo la atención se sostiene y llena todo el campo, se sostiene y llena todo el campo, inmediatamente la mente se reestructura y los constructos formados se combinan de tal manera que aparezca una no diferenciación entre conocedor y conocido. Este nuevo proceso que aparece gesta una nueva representación. Es como si empezásemos a darnos cuenta de que la serpiente no es serpiente. Es como si dijésemos, ¿será que vi una serpiente? Y en vez de seguir corriendo, empezar a amainar y decir, ¿será que era una serpiente? ¿No sería una soga? ¿No sería lo que estaba allí? ¿Será que lo verde que vi, y será que la lengua viperina que noté, y será que los colmillos que vi, que noté, no son verdaderos? ¿Será que eso es así?
Ese proceso de despertar hacia la nueva percepción de lo real se parece entonces a la facultad que tiene el ser humano de desarrollar esa situación de viveka cada vez con más ahínco, cada vez con más certeza. Y en la medida en que la facultad no diferenciadora empieza a acampar en el universo de las cogniciones del ser humano, poco a poco la percepción se va dando cada vez más clara, cada vez más consistente, cada vez nos acercamos a darnos cuenta de qué es lo real. Y lo único que basta es forjar el discernimiento de tal manera y en tal medida que lo único que se le permita es simplemente expresarse de forma espontánea. Una persona así, una persona que vive o que experimenta o que tiene la cotidianidad de la no dualidad, podemos entonces aseverar que es alguien que tiene un acercamiento, que tiene una proximidad con lo real de alguna manera. Pero no así una persona inteligente o una persona que por sí tiene poder, fuerza o simplemente circunstancias de la vida le llevan a que le permita hacer notarse. Porque el discernimiento tiene una connotación diferente. No es darse cuenta que la serpiente es verde y que es una serpiente cascabel. O que la serpiente es verde y que es una cobra. Entonces lo mejor es salir patitas corriendo. Entonces decir, lo más inteligente que hice fue correr, cuando lo más inteligente que pudo haber hecho es verla correctamente. Esa facultad inteligente, esa facultad intelectiva le llamamos buddhi. Buddhi es la facultad intelectiva que determina el pro y el contra de la cognición. Es el mecanismo que genera la síntesis en el proceso dialéctico, pero no es el mecanismo necesario que permite que despertemos, no es la luz de color blanca, es más el Buddhi, una luz de diversos colores que permiten percibir las cosas medianamente bajo las circunstancias y condiciones que ella alumbra. Y en la medida en que el discernimiento se acopla de manera constante y perpetua en la percepción, empezamos a notar que él aumenta a otra faceta totalmente novedosa, a la faceta a través de la cual la atención firmemente sostenida, que llena completamente un campo, permite que las fronteras que lo delimitan se abran y que lo que allí está contenido se convierta en lo que está también afuera. La ruptura de las fronteras que implica la ruptura de todo convencionalismo, la ruptura de todo proceso previo, inclusive inconsciente, la ruptura de todo mecanismo de condicionamiento, es la mayor fuente de discernimiento e implica la tenencia de discernimiento. Porque lo que estamos planteando es netamente un proceso cognitivo cuyo raigamen, cuya esencia tiene esencialmente la facultad de percibir las cosas como son. Discernimiento es discriminar entre lo que es real y lo que es ilusorio. Eso es discernir. Es la facultad instantánea de poder promover una forma de percepción altamente metafísica, que es diferente de la forma normal de poder atender a las cosas, conocerlas sintéticamente y representar su realidad esquemática, ya sea mental o sensible. Y lo que buscamos en el Advaita es el desarrollo del discernimiento. No intentamos curar el dolor humano. Porque el dolor que produzca esa serpiente si muerde, o inclusive la muerte que produzca, es también inexistente. Y en muchas ocasiones llegaría a ser tan vano tratar de curar ese dolor, llegaría a ser tan vano como intentar curar el dolor de todas las personas que aparecen en nuestros propios sueños, cuando solamente son creaciones momentáneas y espontáneas de ese propio proceso cognitivo. ¿Qué sentido tiene lanzarnos a la penumbra de un universo cognitivo onírico para intentar salvar a todas las huestes de individuos que allí conviven?
¿Qué sentido tendría, por ejemplo, no querer comer carne en sueños? ¿Qué sentido, por ejemplo, tendría para purificarse y para despertar hacer yoga? ¿Qué sentido tendría en el sueño para poder despertar de manera clara, coherente y consistente intentar ser buenos? Lo único que nos permite despertar es la facultad de darnos cuenta que en el instante y en el momento que el sistema lo requiera, saltemos de nuevo a la vigilia. Y allí con el solo abrir los ojos aparece el discernimiento total, porque todo lo que había previamente desapareció. Ese mecanismo extremo a veces de impasibilidad, ese mecanismo a veces extraño de cierta dureza que se tiene por parte de la Advaita hacia el mundo, suele sentirse inhumano y muchas veces inclusive doloroso ante quien lo recibe. Pero es porque la Advaitina a través de su discernimiento se da cuenta de que el mundo es una lila, el mundo es un juego. Lila es juego, entonces el mundo no es más que el juego de Brahman, es un juego de múltiples posibilidades. Lila, el mundo, no es más que los dados que se están lanzando antes de que salga el número. Entonces los dados golpean entre caras, entre sus facetas y sus esquinas, y moviéndose hacen ruido, no se sabe muy bien qué es. Ese es el juego del universo expandiéndose en forma de evolución. Y eso es lo que se advierte muy claramente cuando el proceso discernitivo empieza a llegar a su fin. Y esa sensación de aparente apatía, esa sensación de aparente lejanía, eso que lleva a los grandes ñanis a reservarse en las cuevas y a aislarse del mundo, no es más que el simple hecho de en muchas ocasiones ver que el mundo es solamente eso, un juego, un maravilloso sueño. Entonces lo que hacemos es, cuando vemos la cuerda y aparece la serpiente, es mirar a los ojos. Y cuando se mira a los ojos, simplemente lo que notamos es que es hilo, que es cabuya, que es algodón, que son fibras naturales que lentamente se han montado y que ahora simplemente se demuestran con lo que son. El discernimiento, que no es más que la facultad cognitiva asociada de manera continua al entorno presencial, se convierte en elemento fundamental. En la tradición budista hay ciertas escuelas que se llaman Hinayana, el pequeño vehículo, mientras hay otras escuelas que se llaman Mahayana o están asociados al Mahayana, al gran vehículo. El Mahayana es lo que ustedes conocen generalmente como budismo. El Hinayana se parece mucho más al Advaita. El Mahayana dice que el Hinayana son todos egoístas porque no piensan sino en ellos, porque no piensan en el bienestar del mundo, porque no se dan cuenta de que el universo sufre, de que las personas sufren su dolor. Y el Hinayana dice es que, ¿qué interés tiene el dolor humano cuando es inexistente? ¿Qué temor nos produce un tigre de papel? ¿Qué validez tiene el hijo de una mujer estéril? Y de esa manera entonces, conformando un proceso que es un tanto diferente de los mecanismos del Mahayana, altamente compasivos, pues se dedican básicamente al desarrollo personal, porque su discernimiento no fabrica este mecanismo constante en donde se presume de alguna forma que el dolor llega a ser real. ¿Qué sentido tiene curar a alguien mientras duerme y esa persona sufre en ese instante? El budismo diría, esa persona aunque es inexistente cree que sufre y como dharma lo que debo hacer es darle la compasión suficiente para curarlo. Y en la medida en que lo haga, ese personaje aprenderá a entender algo más de sí mismo. El Advaitín simplemente lo miraría y le diría, observa que tu dolor
no es más que un proceso ilusorio. Obsérvate quién eres. Ve a la raíz del proceso mismo de la cognición, date cuenta que tú eres aquello, que tú eres la conciencia que está alentando este proceso, inclusive el propio dolor que está sucediéndose. El Advaitín le pediría a ese personaje que ausculte el mundo, que ausculte su naturaleza, que vaya al raigamen de su esencia y se dé cuenta si evidentemente al quitarle el sentido del yo a sus procesos cognitivos algo queda, y se darían cuenta entonces que todo queda como vapor, que la realidad de lo que existe aparentemente como algo sustancioso es simplemente fantasía, es simplemente realidad. Lo que buscamos con los juegos y lo que buscamos con la práctica meditativa interior es desarrollar discernimiento, es desarrollar la facultad atención en el entorno presencial. Y para eso constantemente estamos intentando regresar al lugar en donde se producen las cosas, que es el presente. El presente es el sitio donde se produce todo. Los demás son sitios donde todo se recuerda o todo se imagina. Pero el presente es el sitio donde recurre la comprensión. Lo que buscamos a través de los juegos es algo eminentemente sencillo, es facultar al sistema a que simplemente aprenda a estar constantemente atento, darle visos de que sí es posible. Es como cuando las personas, por ejemplo, han tenido un accidente y no pueden caminar, entonces se les lleva a piscinas. La piscina, debido al principio de Arquímedes, hace que la persona pierda parte del peso que desaloja su cuerpo. Entonces siente que no tiene el apoyo, pero no pesa tanto, razón por la cual la pequeña musculatura que se empieza a hacer es suficiente a veces para poder hacer pequeños pasos. Lo que hacemos nosotros con los ejercicios es procurar lentamente esos pequeños pasos que deben aprender a darse, para que el día de mañana, inicialmente, lo que simplemente ocurra es que cada vez más rápidamente se den cuenta que están distraídos. No les planteo de que un seminario como esto les va a producir discernimiento al 87%, no. Pero el darse cuenta de lo que aquí opera, el darse cuenta de lo que ustedes son, les va a permitir cada vez de manera más frecuente darse cuenta que están pensando, que están en el lugar equivocado de su propio mundo personal. ¿Entienden lo que les digo? Sirve para eso. Para que en la cotidianidad de los días, de los meses y de los años que vienen, aprendan a reconocer que su mente está vagando incesantemente por mundos que son absurdos, por situaciones que son caóticas, por realidades que son innecesarias y están gastando energía para poder producir esas irrealidades. Lo que estamos haciendo acá entonces es facultar a la mente para que la atención se sostenga lo suficiente para que pueda afianzarse en el objeto o en el sujeto de manera continua, o pueda afianzarse en la totalidad del campo, o ya afianzado en la totalidad del campo irrumpa la fractura del campo mismo a través de la ausencia de los límites y pueda circunscribirse al universo entero. Básicamente eso es lo que hacemos. Que se den cuenta que se puede lentamente, que se den cuenta que fácilmente es posible situar la atención de manera constante.